Hola, hola, buen día. Parece que ya estamos transmitiendo, sí. Hola, hoy solo vamos a transmitir por Facebook porque ya YouTube me decepcionó bastante en la transmisión en vivo. Voy a subir la grabación de este programa luego a YouTube, porque queda, o sea, también está bien que quede ahí grabada, pero pues la transmisión en vivo será ahora solo a través de este canal. Bienvenidas, gracias a quienes se van conectando a este episodio 4 de este programa, porque lo estamos haciendo ya programadamente todos los jueves a la 1, de aquí en adelante hasta que hagamos otra cosa, eh, que le llamamos Sin Miedo, ¿no? Este espacio para dialogar, para proponer, para discutir, para problematizar, para analizar muchas cosas que están sucediendo, sobre todo en este tema de la relación de la salud con la mente, no solamente la salud mental, sino esta relación de las experiencias con nuestro cuerpo, que es el tema de lo que abordamos en SANE. Hola Miriam, buenas tardes, bienvenida. El programa de hoy le llamamos Resistencia y Sumisión. Palabras fuertes, pero pues muy ad hoc a lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo algo muy fuerte. La gente está muriendo, la gente está con miedo. eh, no hemos tenido ya desde hace un año tranquilidad, armonía, calma, y no es justo. No es justo porque sobre todo tiene que ver lo que pasa con la forma en que se ha abordado nuestro cuerpo, que es el tema que hemos tocado mucho tiempo en Sanen, que es una cosa es la llamada enfermedad y otra cosa muy diferente el síntoma. Y decimos, el síntoma existe, es un fenómeno físico, fisiológico, palpable, material. Enfermedad es un concepto, ¿no? Que es parte de una teoría, que es la medicina de la patología, ¿no? La medicina cuyo axioma central es la patología, que significa, un axioma es algo que no cambia, que no se cuestiona. Y el axioma de la medicina es que toda enfermedad es puramente orgánica, ¿no? Puramente orgánica. De donde luego se desprende toda esta visión que todavía, incluso en estos ámbitos más alternativos, como nos autodenominamos, que para mí deberíamos ser los que tienen la versión oficial, pero bueno, nos iremos autonombrando, eh, de separar lo físico de lo no físico. A veces decimos, algunas enfermedades son físicas y algunas son emocionales. Es que luego tenemos como esa distinción, ¿no? Pensamos que algunas enfermedades son emocionales como si hubiera algo que esté separado de lo que sentimos, porque en última instancia emoción hace referencia a nuestra capacidad de percibir lo que sentimos en el cuerpo, en nuestro organismo, de cómo lo interpretamos justamente, de qué tan sensibles somos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Por eso es tan importante tener palabras para nombrar nuestro cuerpo, ¿no? Ha sido todo por ejemplo, toda una evolución a nivel de la sexualidad, el que tengamos palabras como sexualidad, como orgasmo o como clítoris. Poderlas nombrar, por ejemplo, ha abierto un montón de posibilidades de autodescubrimiento. Tener palabras es fundamental. Entonces, elegir las palabras que usamos para interpretar lo que nos pasa es muy importante, porque hacemos referencia a toda una estructura conceptual que está detrás. Lo sepas o no lo sepas, no necesitas ser teórico o dedicarte a la teoría y a la investigación teórica para saber, para que esto suceda. Esto es una cuestión de cómo opera el cerebro con base en estructuras cognitivas o estructuras de percepción. ¿Qué es una estructura de percepción? ¿Cómo mi cerebro interpreta? ¿A qué le pone atención? ¿No? De todas las infinitas posibilidades, ¿a qué le pone atención? ¿Cómo lo interpreta? ¿Y qué reacciones manda mi cuerpo? ¿No? ¿Qué señal manda para que yo tenga una respuesta adecuada ante lo que percibe? Eso es un proceso, un mecanismo de flujo de información, de flujo de energía, en cuyo centro, como un vórtice, por eso traje esto hoy, ¿no? En el punto central de esto, llamado punto cero,
estamos nosotros. Eso es la materia viva, el punto cero, entre lo sutil y lo denso, ¿no? Y es un proceso de flujo. Y empezar a entender esto es gracias al concepto de información. Por eso decimos, es bien importante ver a qué le pone atención mi cerebro. ¿Por qué? Bueno, si yo tengo un cerebro en armonía, conectado con mi cuerpo, yo soy creativo, creo, me inspiro, fluyo, hago, siento, transmuto, ¿no? Imagino, sueño. Eso es un cerebro en armonía. Y desde ahí puedo resolver todas mis necesidades. No todas, absolutamente todas, porque así es el diseño de mi cuerpo, así es el diseño de mi cerebro y mi diseño como parte de una especie social y cultural, cosa que para nosotros es siempre muy importante resaltar, ¿no? No existe el individuo humano, existe el cuerpo y existe la singularidad, pero la singularidad es ese punto y solo tiene sentido en conexión con la totalidad. Y la totalidad está compuesta por otras singularidades, ¿no? Por un montón de relaciones. Entonces, por eso, esta situación que estamos viviendo es producto de la forma en que se ha adoctrinado. Así, la palabra es adoctrinado. De hecho, en muchos contextos aún se usa la palabra doctrina, ¿no? En muchos contextos. No voy a mencionar cuáles en específico, pero adoctrinar es, no hay otra versión, esta es la versión. Apréndetelo de memoria. Bueno, y te aprendes un montón de letanías, y esa es la doctrina, ¿no? ¿Entiendas o no entiendas? Acá no se trata de entender. Entonces, la medicina ha sido, híjole, terriblemente adoctrinada. Sí, hay todo un proceso sutil, ¿no? Que han ido llevando a los médicos a estas formaciones basadas en la farmacología, ¿no? Y cómo desde la farmacología se han ido construyendo los planes de estudio de las universidades, ¿no? Todo ese proceso, pues se tiene una historia, la podemos rastrear. Y como decimos, al menos nos podíamos remontar a los planteamientos del padre de la patología, que es Virchow. Y de ahí para acá, que es esta teoría puramente material, ¿no? Que es de donde surge la interpretación que tenemos. ¿Cómo interpretamos la realidad? Bueno, pues mi cuerpo es algo como una máquina tonta que se descompone. Y eso vendría a ser la enfermedad. Bueno, esa es como una pequeña reflexión en torno a lo que son las leyes biológicas y a lo que realmente implican las leyes biológicas o el entendimiento de las leyes biológicas, ¿no? Es esta comprensión de que las llamadas enfermedades tienen un origen complejo y que para eso hay que hacer referencia a la estructura del cerebro y que para hacer referencia a la estructura del cerebro hay que entender que tenemos un cerebro orientado al lenguaje y que mi estructura cognitiva, es decir, a cómo lo interpreto y mis redes neuronales, que son mis respuestas condicionadas, se hacen en una cultura específica. Una cultura que me enseña unas cosas y no me enseña otras. Que me dice que hay un modo y me lo da por sentado y no se cuestiona. Y esto se volvió sumamente evidente con todo esto que está pasando, ¿no? Porque por de facto, esta aparente dualidad que se estaba como integrando se volvió a separar. Entonces, mucha gente que decía que se estaba empezando a acercar a esta interpretación compleja de los síntomas físicos, es decir, ay, güey, probablemente el que me enferme tiene que ver con lo que vivo, tiene que ver con lo que como y tiene que ver con lo que hago, por lo tanto también con lo que pienso y con lo que siento, ¿no? O sea, estamos empezando como cada vez más a integrar esta conexión de mi cuerpo con lo demás. Ya esa idea de que soy un individuo aislado, que anda buscando otro individuo aislado para complementarse y hacer individuitos aislados, ¿no? Esa idea que le llaman familia, creo, pues ya se estaba empezando como a diluir en aras de una noción más compleja, más de comunidad. A decir, ay, güey, lo único importante en la vida no es buscar una pareja. O sea, también puede ser importante, pero es la vida, mis relaciones. Entonces ya empezamos a tener como más experiencias, decir, yo no quiero solamente seguir este caminito que me impusieron, ¿no? Ahora, ¿qué creen? Que quiero ser feliz. Y que para ser feliz necesitamos hacer cosas diferentes. Tener una rutina es bueno porque te mantiene y te sostiene, ¿cierto? Como comer todos los días es una buena rutina.
Pero el ser humano, la creatividad, que es como decimos, la estructura del humano, se estimula con la diversidad de estímulos, de experiencias, ¿no? Eso es de alguna manera esta cualidad investigativa del ser humano. Bueno, pues todo eso nos lo quitan en la educación. Cuando vamos a la escuela, el sistema, ¿no? Que se nos va mostrando, que se nos enseña, que se nos muestra y que se nos vende como algo como procesos de aprendizaje. Son procesos de adoctrinamiento, de condicionamiento, porque se va enseñando una sola versión, una clásica, y que me gustaría empezar desde ahí, la historia y la prehistoria. Esa diferencia, esa división que hicieron, porque a todos nos la enseñaron. Piensen en las clases de historia. ¿Qué les enseñaron y qué no les enseñaron? Obviamente podemos hacer referencia a lo que recordemos, ¿no? Nos enseñaron que la historia empieza en Mesopotamia, hace poco más de 5,000 años, que es donde aparecen los primeros escritos, y de ahí para atrás, bueno, más o menos la idea que se nos vende es que éramos cavernícolas que traían de los cabellos a las hembras, ¿no? Así como dándose de golpes, así con su garrote. Esa es como la idea que se nos va vendiendo. Y de ahí para acá empieza ya la historia, por lo tanto, la historia de la civilización. Y bueno, la historia de la civilización es una historia de guerras, ¿no? La historia de las escuelas es una historia de guerras. En última instancia, también un poco de los inventos tecnológicos, ¿no? Producto de esas guerras, porque no hay mejor estímulo en esta cultura para la creatividad que la guerra. O sea, casi todo se fue inventado. Por ejemplo, el telescopio, pues era pues para las guerras, para ver de lejos al enemigo, no era para ver las... El pinche loco de Galileo fue el que dijo, oye, no, déjame ver las estrellas con esta onda, está interesante. Pero no fue el invento, el estímulo a la guerra, pero esa es esta historia. No sé si conocen, para nosotros es una base teórica sumamente importante, Casilda Rodríguez, esta investigadora española, bióloga, pero que se especializa en el tema de la crianza. Tiene un libro hermoso que les recomiendo mucho leer. Hermoso porque está escrito, es como para mí leer ese libro es como leer una poesía larguísima de denuncia, porque está escrito de una manera poética, rítmica, pero se te mete en el inconsciente, porque denuncia las barbaridades de este sistema. Ella habla de justo en ese libro, de este asalto de Hades, de cómo la historia negó, ¿no? Esta versión de la historia negó una parte fundamental que ha sido desnudada por la arqueología. Resulta que la prehistoria, pues no éramos estos cavernícolas, ¿no? Lo hemos platicado en otros contextos. La arqueología, por ejemplo, Marija Gimbutas en Lituania y de ahí en la vieja Europa, empezaron a encontrar vestigios de las culturas del Neolítico y del Paleolítico, que hacían referencia, sobre todo las del Paleolítico, a estas culturas de resistencia y las del Neolítico a culturas prepatriarcales. El estudio de estas dos épocas nos hacen ver que hay una historia detrás de la historia. Una historia donde ya había civilizaciones que hacían arte, que se organizaban. Gimbutas habla de que había hasta 20,000 personas, no, obviamente no juntas, no había ciudades. Éramos todavía entre agrícolas nómadas, ¿no? ¿No? Estos que te vas moviendo, porque el caminar es algo supremamente importante para el ser humano, ¿no? Lo que decía de la diversidad, de ir cambiando, y vamos moviéndonos con los ritmos. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, ¿no? Hay una cultura de la que he aprendido mucho, que son la cultura Wiraritari. Ellos tienen puntos sagrados, ¿no? Así les dicen, ¿no? Que es el desierto donde van y recogen una planta sagrada, el jicuri le llaman. Está la montaña, ¿no? Donde se supone que nació la vida, la Sierra Madre Occidental, le decimos, le dicen Tutuye Cuamama. Está la playa y está Chapala. Son esos 4 puntos. Entonces se llama puntos sagrados.
Realmente, cuando uno platica con los abuelos, ellos hacen referencia a que son los puntos del caminar de ellos. Es que se iban y en cada temporada, dependiendo de la temporada, se estaban moviendo entre esos puntos, ¿no? La sierra, dice, de ahí bajamos y regresamos cuando llegaron a la colonia, pero realmente ellos se movían acá abajo, entre la playa, todas esas zonas que ahora están todas colonizadas, ¿no? Platicaba con una amiga que vive en la ribera de Chapala, la gente de los pueblos de Chapala, la gente de fuera, le dicen colonos, hoy todavía, ¿no? Porque esos son, al final de cuentas, ¿no? Y están colonizando y están devastando partes hermosas de aquí de nuestro lago, pero se lo están comiendo en aras de esta civilización, devastación. Pues me regresaba a la historia. Entonces nos venden como si hubiera una sola versión de la historia. Y se niega esta otra parte que les invito a investigar, que les invito a indagar, ¿no? Está un autor que es viejísimo, tampoco Casildas que inventó esto, Casildas lo escribe hermoso en este libro y hace unos aportes muy importantes desde la fisiología y la biología, ¿no? Pero desde antes Bachofen, por ejemplo, es un autor muy importante. Engels, Friedrich Engels, que acaba de hacer su aniversario hace poco, son autores fundamentales que hablan de cómo el origen de la familia está relacionada con una forma de imponer un orden social específico para ser sujetos bélicos. Hemos platicado cómo el origen de esta civilización entonces, por eso se esconde tanto, se fundamenta en la separación sistemática de las madres de las crías. Madre de cría, madre de cría, madre de cría. Eso, esta sutil separación, donde los pastores del Paleolítico fueron aprendiendo a mantener vivos primero a sus rebaños separados de su entorno y luego a las crías humanas separados de la madre para poder alterar este cuerpo. No es, recordemos que el humano es como inteligencia colectiva, ¿no? Empieza a actuar por medio de órdenes simbólicos. ¿Qué significa esto? Que mi cerebro empieza a integrar un orden simbólico y yo voy a empezar a actuar automáticamente así. Entonces los pastores generaron un orden simbólico nuevo basado en la dominación y en la devastación. Porque eso implica que si tú eres libre, ¿no? Tú eres un borrego libre, y yo te quito de tu libertad y te digo, ahora eres mi rebaño y vas a ir a donde yo te diga y vas a comer lo que yo te dé y voy a tomar los que yo quiera de ti para comérmelos o lo que yo quiera, bueno, eso es una devastación de la libertad y eso empezamos a aplicar como un modelo de vida. Ese modelo lo llevamos a la crianza, lo llevamos a los seres humanos. Entonces, Casilda en este libro nos habla de cómo los espartanos, específicamente los postmicénicos, generaron rituales que son como la cumbre de esta cultura, ¿no? Donde separaban a los machos de sus madres, los tiraban a una especie de pozo, como un ritual de recién nacidos, porque solo los que sobrevivían a ese shock merecían ser espartanos, que son una cultura de guerreros, ¿no? ¿Qué significa ser guerrero en ese sentido? Asesino y violador, porque eso son las guerras. Y eso es lo que empieza en Mesopotamia, y eso es lo que empieza con esta cultura. ¿Y por qué hablo de todo esto ahora? Bueno, porque ahí empieza la sumisión. Yo digo que la madre de todas las creencias es la sumisión. La idea de que ser sumiso es normal. La idea de que la obediencia es una condición natural, deseable del ser humano. Y que cualquier cosa que cuestione la obediencia se tome como una transgresión a todo el orden social. Esto se origina en esta separación. Lo hemos hablado en otros videos, ¿no? La madre, cuando está pegado a la cría y le complace, genera un crío complaciente, porque el crío recibe todo de la madre, que recibe todo de la manada, y que por lo tanto cuando crece quiere ser parte de la manada y cuidar a otras madres, porque esa es como la lógica mamífera. Pero cuando separas a la madre de la cría, el crío entra en estado de alerta, en estado de alarma. Recuerden las investigaciones de Niels Bergman, el famoso autor del paradigma original de la maternidad, que habla de los efectos del cortisol en el cerebro de los bebés y hace un montón de experimentos, muestras, esos que les gustan a la ciencia dura, con datos, con mediciones, con microscopios,
Con esos mismos datos, Niels Bergman, un neonatólogo sudafricano, demostró cómo el llanto del bebé es lo más tóxico, porque genera cortisol y el cortisol destruye las redes neuronales, ¿no? Entonces, cuando tú separas a un bebé de su madre, tiene miedo a morir. ¿Les suena lo que vamos viviendo hoy? Entonces, como tiene miedo a morir, ¿no? Pero no se muere. O sea, un niño en el paleolítico separado de la madre en el neolítico muere, porque no hay, no sé, no hay una forma artificial de mantenerles vivos. Eso fue haciéndose poco a poco, porque se fue integrando este orden simbólico, porque se fue viendo la eficiencia de este método, al grado de llegar a que los espartanos ya hicieron hasta un ritual. Pero la niña y el niño, cuando los separas, tiene miedo a morir, pero no se muere, tiene miedo a morir, pero no se muere, que es la famosa coraza, ¿no? La coraza muscular, la coraza neuromuscular que decimos acá, ¿no? Que es la insensibilidad del crío a sí mismo. Y como tiene tanto terror, y como la mamá al separarse de él se vuelve a embarazar, pues el crío acepta la obediencia y la sumisión, y la madre acepta el rol de someter. Es la madre patriarcal, que como tiene tantas crías y tantas obligaciones, ya no puede ser la madre amorosa complaciente, sino que se convierte en la que vigila y castiga, como hemos hablado en otros videos, ¿no? En la madre pastora, en la madre patriarcal, en la que te da vida y da su vida por mantenerte vivo, pero no te da placer. Eso es el tabú. Ni siquiera tanto la sexualidad, como dice Prescott. Recientemente la sexualidad ya no es tabú, pero el placer lo sigue siendo. Porque ahora solo lo asociamos a ciertas formas de placer y un montón de placeres están ahí también olvidados. No es un tema del que hablemos. Entonces estas niñas y estos niños hormonalmente sumisos alteran su cuerpo hormonal, se acorazan. Las conexiones, la sangre, en lugar de concentrarse en los sentidos, para hacernos tener muchas tesituras de olores, de sabores, de formas, de colores, de sonidos, y que todos fuéramos artistas, porque podría serlo si fuera sensible, ¿no? El arte no es como, ay, este güey tiene el don, no, más bien algo salió descompuesto que no se insensibilizó de algo y se le quedó el oído musical, pero es que la música nos gusta a todas, el arte nos gusta a todos porque es algo innato, es sentir y crear, plasmar. Es la manifestación de una cualidad neurológica. Entonces, en lugar de hacer estas redes sensibles, se van a los músculos para resistir. El oxígeno se va a los músculos para sintetizar glucosa y estar ahí disponible el ATP famoso, ¿no? Del que hablábamos en la sesión pasada, que tiene que ver con la glucosa, que tiene que ver con la resistencia, que es el otro tema. Entonces, la sumisión surge aquí, en esta separación sistemática, en esta tortura, que luego se continúa con la crianza, con esta crianza basada en el abandono, entre estoy pero no estoy. Estoy aquí, te mantengo vivo, pero déjame hacer lo que tengo que hacer para cumplir mi rol. Y no te puedo atender, no te puedo tocar y me molesta que me molestes. Entonces mejor te llevo a la guardería, mejor te llevo te dejo en otro lado porque tengo mis obligaciones. No significa que la mujer no deba tener cosas que hacer, no, sí, debería hacerlas con todo y crío porque no debería hacer otra cosa más que estar con la cría. Recordemos cómo es el diseño biológico mamífero. Tratemos de no juzgar la crianza desde la cultura en que crecimos. Recordemos que este es un ejercicio de reconstrucción histórica. Entonces sí venimos de una historia que ya tiene 5,000 años y para una vida humana 5,000 años nos parece un demonial. Entonces parece que ha sido eterna esta cultura, pero no. Tiene historia y adivinen qué, tiene caducidad. Es lo más bonito de todo. Eso es lo bonito. Entonces, este niño acorazado acepta la sumisión como una forma de vida. Entonces ahí viene la educación, la escuela, que te la instituye todos los días. Fórmate, califícate, compite, sé mejor, está por encima de otros, obedece, autoridad, autoridad, autoridad. Y ahí desde empieza ese orden famoso, todo esto que develó Foucault. Y se continúa a este grado tan refinado en que han llegado, y ahí es donde entra la medicina. La educación, pues sí, es una forma que funciona, pero luego, pues ¿sabe qué ha pasado con las últimas generaciones? Que hay más información, más acceso, más sensibilidad. Ya no nos golpean tanto, o ya no nos golpean en algunas generaciones, ya los críos ya no hay tanta violencia física, ¿no? A veces hay más permisividad, los niños se hacen más sensibles, hasta luego se asustan, ay, la generación de cristal, porque ya no aguantan la violencia, ay, es un chiste de misógino, güey, aguanta, ¿no?
Pues bueno, ya le decimos generación de cristal, pero no, lo que pasa es que son más sensibles. Y la sensibilidad es eso, sensibilidad. ¿A qué? A lo que pasa, a lo que hay, a los estímulos. ¿Qué estímulos hay? Si hay estímulos lindos, pues mi sensibilidad me hace artista. Si soy sensible y mis estímulos son violentos, mi sensibilidad me destruye, me autodestruye, me encierro, me aterrorizo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Y ahí viene la resistencia. Se dice, ahí se inventaron un término, que es la comorbilidad. Comorbilidad. O sea, bueno, se supone que si te da cierta cosa, ¿no? Que se diagnostica por PCR, y que está muy de moda, y tienes otras enfermedades, como diabetes, por ejemplo, es una de las más comunes, obesidad, pues bueno, eso se le considera una comorbilidad, o sea, tienes una altísima probabilidad de, bueno, y te lo dicen, y te lo dicen, y te lo dicen, y te lo dicen. Pues para empezar, una sugerencia en ese sentido. No asuman esto como identidad. Hay muchísima gente que dice, soy diabético, soy artrítico, soy asmático, soy... No, no, no eres eso. Probablemente tienes un síntoma físico. Y es donde viene la interpretación, ¿sí me explico? ¿No? Porque desde ya lo estás asumiendo como algo propio. Y todo tiene una explicación. ¿Por qué existe la diabetes? La más común, ¿no? La tipo 1, la que no produce es insulina. ¿Qué sucede? Bueno, y eso tiene que ver un poco con lo anterior. Recordemos que la semana pasada, que en este pequeño taller que hicimos sobre la respiración, hablábamos cómo parte del oxígeno se convierte en este ATP que se junta con la glucosa, que se convierte en la energía disponible en las células. Ah, bueno, esto tiene que ver con lo anterior, porque mi oxígeno, ¿a dónde creen que se está yendo? ¿No? Una vez más, a los músculos, no a la sensibilidad. No a los músculos, por ejemplo, de aquí, intercostales, ¿no? Para respirar más. No, 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 se están yendo acá. Resistencia a las piernas para prepararme para hoy. Tanto, tanto, tanto que mis venas se acaban reventando y luego de ahí también hay una derivación a las varices, hay otro matiz, por ejemplo, ¿no? Asociado a tener un vínculo muy fuerte con la familia y ser la que absorbe toda la basura y aguanta, y aguanta, y aguanta. Eso nos daría las varices. Pero quedémonos acá arriba. La resistencia es una respuesta del cerebro que inhibe la producción de insulina, eso es lo que llaman diabetes, pero el matiz es resistencia, es un conflicto de resistir. Entonces, la resistencia es que yo veo una situación que me viene, pensemos biológicamente, un depredador, que no me queda otra que enfrentarlo, un invasor del territorio, ¿no? Que no me queda otra que enfrentarlo, pero es mayor que yo. O sea, esa es como una cualidad, es algo más grande que yo. Entonces, yo no puedo responderle al tope, ¿no? Porque no estamos iguales. Mi única posibilidad de sobrevivir es la resistencia. Entonces, ¿la resistencia qué me da? Me guardo y en ese instante mi cerebro, corta la producción de insulina y aumenta la producción de glucosa y la acumula en sangre. Una mega reserva de energía. Yo le llamo el efecto resortera. Es quizá más, no se saben qué es una resortera, esas piedras, ¿no? Con resorte. Entonces agarras, es como jalar, la resortera sería esto. Entonces, resistencia, eso es resistencia, físicamente lo es. La diabetes es que nunca disparas, ¿no? Te quedas en permanente resistencia. Es que ves venir algo. En teoría, o sea, el sentido biológico de esto es que cuando yo diga ahora, mi cerebro me satura de insulina para absorber toda esa glucosa de golpe y ahí sí, órale, ataca, corre, rescata lo que tengas que hacer para sobrevivir. Vas a tener un montón de energía disponible que acumulaste mientras resistías para poder responder ante esa situación. Eso es la diabetes. Insisto, la diabetes sería la primera fase de este programa. Por eso está atorado, por eso es un DHS. Activas el programa, no lo desactivas. Resistes, pero no atacas. Y luego me dicen, ¿y la diabetes entonces con qué tiene que ver? Tiene que ver con un montón de cosas, al menos 3 niveles hay que identificar, el social, el familiar y el personal. Y en los 3 niveles hay que abordar y en los 3 niveles hay que entender qué está sucediendo, ¿no? ¿Por qué a nivel social y cultural? Porque vivimos en una cultura de la resistencia. Resiste, ya viene el fin de semana. Resiste, ya va a llegar la quincena. Resiste, ya vienen las vacaciones. Resiste, ya casi te jubilas, ¿no? Es toda una cultura. Entonces todo el tiempo nos van
metiendo la resistencia. Entonces hay personas mucho más susceptibles a esto, que tiene que ver quizá con las características familiares sistémicas. Resistir a nivel familiar, resistir a nivel del clan, implica que te encuentras en una situación de muchísima carencia, de disgregación. Estás como solo. Están, pero no están. O sea, tú no eres esta comunidad fuerte, organizada, que sabe responder ante las situaciones, que sabes que son muchos, que sabes que hay miradas por todos lados. No. Para una cultura humana, para un grupo humano, la diabetes o la resistencia se originaría estando en un entorno agreste, imagínense, medio solos, no sabes ni por dónde te van a atacar y hay más como tú, pero no estás así. Eso, entonces vas resistiendo. Es hasta esta posición, piensa la del soldado que va así como en territorio enemigo, ¿no? Así nos tienen un poco, ¿no? Así nos sentimos, por eso nos disgregan tanto de la comunidad. El ser humano es un ser social, un ser cuya sobrevivencia se basa en el contacto, en su capacidad de comunicarse, en su capacidad de organizarse, en su capacidad de sentir a otros críos, de sentir a otros seres, de sentir a la madre, de que la madre sienta al grupo que le sostiene incondicional. Este tema de la maternidad, recuerden, es un tema de diseño biológico. Es un tema que está inscrito en nuestras células, en nuestras formas y que lo estamos redescubriendo en forma de la lactancia, en forma de los partos mamiferizados, le llaman, ¿no? Imagínense, partos humanizados y luego les pusieron mamiferizados porque, pues no, más bien entendimos que tiene que ver con recuperar lo mamífero. Todo este sentido lo estamos empezando a recuperar, pero las raíces son mucho más profundas de esto, mucho más profundas. Entonces, con todo este tema del encierro, por ahí hay el primer video que hicimos de este tema, abordaba cómo con todo este tema del encierro estaban haciendo una hipnosis colectiva, donde nos están regresando al útero de mamá y nos están activando todos los miedos de mamá y lo que sentimos dentro de su vientre. Todo ese terror. Y por eso están active y active y active y active y nos sembraron esa idea de la nueva normalidad, de la nueva, que es como una hipnosis, que en un sentido de te voy a volver a parir. Entonces están como generando una hipnosis colectiva en ese sentido. ¿Quiénes? ¿Cómo les explico que esto no se trata de quiénes? No son personas, son sistemas de organización que están gestionadas y alimentadas por ciertas personas, por ciertos humanos que tienen intereses, que tienen sus racionalidades, que son más complejas que esto, pero yo estoy hablando de cómo es un resultado colectivo, porque es que nos repiten y nos repiten y nos repiten un discurso, como lo han hecho con muchas cosas. Por ejemplo, a nivel de historia, nada más como historia. ¿Qué nos enseñaron en la escuela? Voy a hacer una cita de Casilda Rodríguez del libro que les estaba comentando. Dice, en la escuela nos enseñaron que la historia de la humanidad comenzó en Mesopotamia y en Egipto, con los imperios sumerio y egipcio. Las relaciones humanas que conocemos hoy han sido, según esta historia, siempre las mismas. ¿Okay? En cuanto a sus bases fundamentales. Una sociedad jerarquizada, con guerras y fronteras, con ricos y pobres, con alguna forma o algún tipo de gobierno o estado, con familias linajudas, encabezadas por patriarcas, dispuestos a aumentar sus botines, es decir, sus patrimonios, ¿no? O sea, de mucho dinero, y a mantenerlos, con ejércitos de soldados y de esclavos, siempre algún tipo de esclavitud del hombre por el hombre. Hoy en la mañana escuchaba a una periodista mexicana que se llama Lidia Cacho. Es muy famosa y hoy sucedió un hecho importante, por eso la escuché, porque detuvieron a un político muy importante que estaba vinculado con caso de tortura de ella por haber develado una red de esclavitud y pederastía. El mundo este mundo, las fortunas siempre se hacen con base en la esclavitud, siempre, siempre, siempre. Neta, neta. No lo digo yo, lo dice la economía, lo dice la historia. Bueno, Marx utilizó el término acumulación originaria. Es que toda fortuna se tiene que hacer quitándole algo a alguien y las grandes fortunas le tienes que quitar mucho a alguien. Entonces ella lo que fue develó es cómo existen hoy grandes capitales, grandes capitales que se han construido con base a la esclavitud. Perdón.
La llave va a estar allá, corazón. Es que alguien está llegando. Un segundo. Hola, regresé. Entonces hablaba de que realmente este sistema sí se basa en la esclavitud. ¿Y adivinen qué? Pues que cada vez estábamos menos dispuestos a ser esclavos. De alguna manera, siempre ha... perdón, estaba revisando que no tuviera el micro apagado. Siempre, el ser humano siempre ha buscado la libertad, siempre ha soñado la armonía con la vida entre nosotros, ¿no? Siempre me he soñado con alguna forma de organización, ¿no? Sin darle un nombre específico, porque todos los nombres están cargados de historias, de intereses, de manipulación. Pero quiero que hagan referencia a este sentido. Hace poco leíamos, compartíamos ahí en el grupo de Sanem, en el de Telegram y en el de Facebook, un texto de Edgar Morin, es un sociólogo francés, sociólogo de la complejidad, entre otras cosas, donde hablaba de esta necesidad de la humanidad, de hacer pequeños oasis de humanidad. Dices que los sociólogos están bien asustados con esto que está pasando, ¿no? Con la modernidad, con esta hiperindividualización, con esta, que de alguna manera los sociólogos tendemos a hacer nuestra observación, pues como observamos la sociedad y la sociedad no creo para observarla a ella, pues vamos dando por sentado lo que sucede y luego asumimos posturas críticas que a veces lo que hacen es darle armas a la sociedad para hacerse más eficientes, pero en fin. El tema es que los sociólogos andan muy asustados, las sociólogas, pero sobre todo los sociólogos, que son los que más conocemos, Lipovetsky y todos ellos, porque dan por sentado que esto se va a quedar. Esta hiperindividualización que nos están queriendo imponer, porque fue un jaque para esta búsqueda del ser humano de libertad, de organización, de comunidad, de reconectarnos con la vida, con la tierra. Dense cuenta lo que está pasando. Nos restringen vínculos, nos restringen contactos, nos restringen áreas verdes. No, no es cierto. Nos restringen áreas donde no tienen control. Dense cuenta que están instaurando una dictadura basada en el control. Tú puedes ir a los lugares fíjate, eso es real, son reglamentos municipales que se acaban de promulgar en todo el pinche mundo como robotitos. Tú puedes ir a los lugares que le garanticen al Estado o al gobierno un control sanitario, donde haya un güey en la entrada con una mascarilla de estas acá de astronauta que se usan con la otra. En muchos lados, estoy seguro que no son doctores, pero traen bata de doctor para, así como la autoridad, en todas las plazas como de centros comerciales y todo eso, sí, nunca se han cerrado, bares, restaurantes, no se han cerrado aquellos que garantizan este mecanismo de control. Y obviamente uno dice, ay, pues es por la salud. Y luego ves adentro, porque uno va, y todo es absurdo. O sea, que obviamente, si de verdad existiera el tema del contagio, todas las pendejadas que hacen no sirven de nada. De nada. De nada, porque todo el mundo se quita, todo el mundo, o sea, tarde o temprano tienes que tocar a alguien. Tarde o temprano. Te tienes que acercar la manita así, tarde o temprano, ¿no? Tarde o temprano te vas a hartar, a la mera estás aterrado en tu casa pidiendo y trabajando todo acá en tu computadora, pero tarde o temprano vas a necesitar sol para sintetizar la vitamina D, por ejemplo, ¿no? Entonces, la resistencia, no te mueres porque porque tienes diabetes. La verdad es que la gente se está muriendo. Pero, un comentario bien interesante y me parece relevante retomarlo. Alguien decía por ahí, hay gente que se está muriendo y no tiene miedo.
Mi esposo se enfermó y no tenía miedo. Pero aquí quiero que entendamos algo. Es que el miedo no es, híjole, el miedo es algo inconsciente, es una respuesta natural y que no solo tiene que ver contigo como individuo. Vivimos, estamos en contacto con con esta red de información que es el inconsciente colectivo, donde millones de personas están piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa en esto. Y nosotros estamos conectados con esa red, no nos podemos retraer de esa red de información. Entonces, ¿estamos condenados? No, aquí va la clave. Siempre hay una clave para todo. Lo que podemos hacer es interactuar con una base de información. Entonces pensemos en esta metáfora que luego nos ayuda mucho, pero es metáfora, ¿eh? El cerebro no funciona así como de sistema operativo, que eso es la estructura cognitiva. O sea, aquí no se trata de decir en qué bando estás. ¿Eres de los apocalípticos o eres de los integrados? Como diría mi compadre Humberto Eco, ¿no? Porque está buenísimo ese libro, esa diferenciación que hace, ¿no? Entre el apocalíptico que te vende el fin del mundo y que se alimenta del terror y te dice todo es mal, como que es el extremo radical de los llamados conspiranoicos y ahora negacionistas, ¿no? Así nos dicen de repente, para clasificarnos como en cierto espectro, ¿no? Pero hay que va del otro lado, ¿no? Del otro lado con el integrado, que en este caso sería el que usa tapabocas hasta en el pinche coche andando solo, porque no sé qué coño nos vamos a imaginar que va, pues su aire acondicionado está contaminado, que llevas a satinizar todo, que todo el tiempo te estás echando este gel, que ahora descubrieron que el 85% creo de los geles antibacteriales que venden en México tienen metanol, güey. Y no dudo que en otras partes del mundo también, pero aquí en México, quién sabe, es toxiquísimo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estás todo el tiempo, según tú, desinfectándote y no, hombre, es terrible, una competencia por el oxígeno. Entonces decía, la gente porque se muere. Estas personas que a veces no creen, es que tiene que ver mucho, uno, con esta conexión, que sí estamos interconectados con el inconsciente colectivo, y qué papel estamos jugando ahí con ese inconsciente colectivo. ¿Cómo estás procesando la información? Hay muchísima, 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 muchísima. Hay que procesarla, hay que digerirla, hay que sintetizarla, hay que sacarla de otra manera. Eso es verdad, porque sí estamos interconectados con esa fuente de datos, esa fuente de miedo. Y hay que constantemente estar procesando lo que vivimos, pero hay que tener un esquema adecuado. Si tú no tienes un esquema de, yo tengo el remedio milagroso, le vendo, el que sea. Por ahí en algún momento en el grupo de Telegram comentaba, a ver, espérenme, sí, pero si estás tomando algo como preventivo, ya te jodiste porque estás alimentando la idea. Ahí viene el monstruo, ahí viene la resistencia. No, las medicinas son medicinas. Acompañan al cuerpo a que se cure solo. Acompañan al cuerpo, así le ayudan, lo sostienen. ¿Por qué? Porque es una creación del ser humano para hacer esto. Y el ser humano lo que busca, y ese es el rasgo de civilización. ¿Se acuerdan de la famosa anécdota de Margaret Mead? Que le preguntaron, antropóloga, es una antropóloga muy, muy famosa, ¿cuál es el rasgo de civilización? ¿No? Y todo el mundo se imaginaba acá, no, pues el invento de la red. Y ella dice, no, un hueso soldado. Porque significó que una persona cuida a otra. Eso es el sentido. Entonces, las medicinas son formas en que uno genera una intención para cuidar a otra y cuidar a otro. Entonces, ahí la medicina ayuda. Porque esa otra, es único, se encuentra en un momento único de su vida. Su cuerpo está pasando por un proceso que le es único. No hay genéricos. Si tú ya pensaste en el genérico, ya te hiciste genérico y estás en esa parte de la Matrix, como le dicen, que para mí es la Patrix con P, ¿no? De patriarca, ¿no? Esa lógica de la Patrix, ya estás metido ahí en una de las muchas polaridades que te va a vender, desde la rosita bonita, peluchada, hasta la terrorífica, oscura, apocalíptica. Te va a dar versiones de todo. Entonces no se trata de comerte ninguna de esas versiones, sino de darte un pasito atrás y observar las estructuras de construcción de saberes. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene aquello? ¿No? Cuando haces esto ya puedes entender y procesar diferente todo lo que está pasando, porque para mí tiene perfecto sentido. No da miedo, estamos viviendo un colapso necesario de la humanidad. El tema es que quienes están aprovechando este colapso y no estamos tanto siendo nosotros. Yo no veo gente saliendo, mucha, en unos lados sí,
¿no? Pero así no veo como masivamente la gente saliendo a decir, vámonos a sembrar árboles, vamos a limpiar la tierra, vamos a empezar a hacer otro tipo de procesos, vamos a solidarizarnos con los productores del alimento para que produzcan sano. Yo no veo eso. Ojalá, y es lo que queremos fomentar acá. Los oasis de los que hablaba Morán, oasis de humanidad en medio de tanto caos. Ni sumisión ni resistencia. La vida es cambio, la vida es espontaneidad, la vida es flujo. Entonces, paso uno, reconozcamos esta lógica de la vida, reconozcamos cómo funciona nuestro cuerpo y realmente, es decir, explicar el proceso complejo de cada síntoma. No nos traguemos estas historias monótonas que es la misma versión de siempre, versión enfermedad, versión sistema médico, porque ahorita ya no nos pueden someter. Ya nos pueden mandar obligatoriamente a todo mundo a una guerra estúpida al otro lado del mundo, como hicieron hace 40, 50, 60, 70 años, que es lo mismo, ¿no? Los genocidios. Hay una historia de los genocidios, hay mecanismos muy puntuales de generar terror a la humanidad, de generar este shock del que hablábamos la vez pasada. Solo la versión que nos venden es esta, la incuestionable, la del remedio milagroso, ¿no? La del nuevo Meshach, vacuna, MMA, jajaja, como le pongan el nombre de la medicina. No, 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 no es eso. Es de verdad, es una vuelta a la vida. Y no es solo a ti, no es solo a tu cuerpo, no es solo como yo, individuo solito, no, no. Es una vuelta a la especie, es una vuelta a la tierra, es una vuelta a la reorganización del ser humano. Eso es lo que está realmente en juego y es lo que no se discute, es lo que no estamos viendo, es lo que se nos desvía de la mirada con tanto miedo. Entonces, ¿por qué nos morimos? Porque no nos hemos alimentado en congruencia, porque no hemos pensado en congruencia, porque no hemos respirado en congruencia durante generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, yo puedo medianamente estar sano y tal, y no tener miedo y estar seguro de muchas cosas y me cuido, por ejemplo, sí. Pero si traigo una memoria de cuestiones no resueltas, de miedos no resueltos, todo lo que estoy hablando, lo que hablaba hace un rato y lo que hablaba en aquel video sobre la hipnosis colectiva, de que nos están regresando al vientre y nos quieren volver a reparir, ¿no? Por ejemplo, todo ese proceso. Entonces, sin miedo, sin resistencia, ¿no? Sin sumisión, volteen a ver su entorno, volteen a ver su cuerpo, reconozcan quiénes son. De verdad, es momento de investigar, ya no podemos poner como pretexto que no podemos saber muchas cosas. Ya la ciencia deja de ser esta idea de acá los gurús, ¿no? Con sus diplomas y sus batas, y la ciencia ya se volvió una necesidad, de verdad. La ciencia no es otra cosa, como lo he dicho, más que esta intención, intuición, ¿no? De preguntar y buscar respuestas, y generar mecanismos para buscar esas respuestas. Eso es investigar y eso es la ciencia. Eso es tener un método, ¿no? Esta necesidad de compartirlo con otros. Entonces experimenten, estudien, pregunten, y eso está sucediendo mucho también. El tema es que adivinen qué se está llevando toda la discusión. Entonces vamos también a empezar a hablar de otras cosas. Vamos a empezar a hablar de remedios para esto, de empezar a problematizar elementos, por ejemplo, como las parejas, las relaciones y cómo se contribuye desde ahí a todo este tema del miedo también, porque esto tiene muchas aristas. Bueno, voy a echar una mirada, no sé si hay mensajes o algo, yo me fui hablando y ahora no vi acá. Gracias por acompañarnos, veo que hay bastante gente conectada, gracias. Gracias, Uriel, gracias, Raúl. Ana Gabriela, voy leyendo los mensajes como están aquí apareciendo en reversa. Leslie, qué bonito. Buen día, María. Hola, buenas tardes, Eugenia. Y Rolando. Muy bien, muchas gracias. Acá en la página de la asociación, vamos a echar un vistazo a la página de SANEM. A ver si hay algún comentario, alguna pregunta, algún proceso que queramos compartir. Alguien, acá hay mensajes. Es un negocio lo de la enfermedad, claro. Un negocio perfectamente rastreable. O sea, acá no se trata de un tema, ¿cómo decirlo? De que me estoy inventando algo nada más, ¿no? No, o sea, de fe. Eso que me borré tanto la palabra que ya ni me acordaba de la palabra fe.
Sí, no es un acto de fe, no es un acto de dogma. Todo esto que hablamos acá es perfectamente rastreable, entendible, ¿no? Ariel, comentarios muy interesantes. Al día mueren en el mundo 8.500 niñas y niños de hambre. Claro, claro, sí, sí, ese es el punto, lo que hablaba en algún programa cuando andábamos por allá en la playa, que me choqueó bastante sentir basura ahí, ver basura dentro. No, no, es como decir, güey, ¿qué pasó, no? Todo este tema de Fukushima. La buena noticia es que hay mucha información, la mala noticia es que hay mucha información. Sí, he escuchado mucho esa frase. Yo no creo que sea tan mala noticia, más bien vamos aprovechando y generando mecanismos de interpretación adecuados. Recordemos, por ahí una amiga que quiero mucho, Joyce, preguntaba, ¿qué es la biodescodificación? ¿No? Entonces es un tema bien interesante, yo lo hablaba la vez pasada, para mí es un tema muy importante. Para mí fue como para muchas y muchos, esta palabra, este código, fue una puerta de entrada a toda otra información. Pero luego dicen, ¿quieres esconder una verdad? Pues la mejor forma de esconder una verdad es enseñarla mal, a medias, mocha. Entonces, eso desgraciadamente ha pasado con el concepto de biodescodificación. Entonces, de repente creo que entiendo, pero no entiendo lo profundo de todo esto, porque lo hago esta versión psicologista, individualista, desconectada de la responsabilidad de lo social, ¿no? De la responsabilidad con la otra, con el otro, porque la otra y el otro desaparecen. Solo queda el yo y el ego, y ahí estamos yo y mi ego todo el tiempo discutiendo y así. Entonces han generado como terapias de ese tipo, muy individualistas, y eso sí es algo que hay que observar. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que no, porque en algún momento también comenté que la PNL ha tenido errores de método. Yo no dije, yo cité a Grinberg, el padre de la PNL, él mismo lo dijo, ¿no? Por ahí alguien se enojó en algún foro, ¿no? Del Congreso de la Asociación Mundial de Biomagnetismo. Y yo, no, 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 o sea, yo de la PNL aprendo un montón, no, no, a mí me parece un par de genios, pero el lenguaje hay que actualizarlo, porque si seguimos pensando como pensaban en los 70s, cuando las computadoras eran una alucinación metafórica y que era el lenguaje más nice que nos podíamos encontrar en la cibernética, pues ya no, ¿no? Ya no. 50 años después tenemos otro montón de lenguajes y ya para nosotros, 2020, 21, las computadoras son muy diferentes a los 70s, 80s, ¿no? O sea, yo en los 80s, yo les decía en algún momento, para mí una computadora cuando era niño era el auto increíble. No sé si se acuerdan de esa serie de Michael Knight, ¿no? De este coche que hablaba y que hacía y que se movía, que son los Tesla ahora, pues, pero en aquel momento eso era, ¿no? Era una alucinación. Tener una cosa así en casa era algo imposible. Entonces hay que actualizar, y esto es a lo que me refiero, y con muchos elementos hay que hacer esto. Entonces por ahí preguntaba, ¿qué es la biodescodificación? ¿No? ¿Qué es la biodescodificación? Pues como dije en la entrevista en la que tuvimos el lunes con Manuel, platicamos un poco la historia, pues ahí echen un ojo a esa entrevista, pero sí hay que entender que es algo mucho más, hay que ir más allá, no hay que quedarnos en la parte individual psicologista, no, esto no es emocional. Ese es el gran error que a veces hacemos de reducir todo este proceso a que es un conflicto emocional, porque eso es individual, como si fuera una gestión inadecuada tuya. Hay gente que llega y me dice, yo es que yo estudié biodescodificación y yo sé que yo me provoqué la enfermedad. Y dices, gasumá, ¿cómo que tuve? No, espérame, no. Como dicen mis amigas, cancelado, ¿no? Dices, no, güey, espérame, no, claro que tú qué, no. Por eso es importante, porque si no hacemos todo este énfasis de lo complejo, caemos en este tipo de reducciones que te autolaceras de otra forma. Te cambias de inquisición por un discurso nuevo, pero no cambia la estructura en que te piensas, la de la culpa. Entonces dices, ya no creo en la culpa, ya perdoné. Ay, cabrón, pues es que si perdonas, sí crees en la culpa, no estás del otro lado del péndulo, güey, ¿no? Bueno, hola, Adriana. El libro de Casilda, que del que hacía alusión hoy, se llama El asalto de Hades. Métanse a su sitio, Casildra Rodrigáñez, pongan, ¿no? Google Site, creo que es la extensión, o .org. El punto es que Casilda es punk, es anarquista y tiene sus libros ahí de descarga libre. Entonces está súper bonito el regalo y ahí está este libro de ella. Y hay otros que hablan del tema. Ya quisiera ser civilizado como los animales, dice Horacio. Cierto, cierto, sí. A veces
hay que ir entendiendo qué significa este instinto, ¿no? Sobre todo en el tema de lo biológico. Pues bueno, muy bien, muchas gracias por haberme acompañado en este diálogo. Espero luego sus comentarios, por ahí voy respondiendo, ¿no? El Gober Precioso, no, estás en todo, Ariel, sí te enteras, sí estamos en sintonía, tal cual. Las varices, hola Diana, sí, por ahí vienen, pues, no profundicé tanto en las varices, nomás como puse un pequeño ejemplo, en algún momento, pues ahí está en la lista de temas que vamos a ir tocando. Les comparto que el próximo 12 de febrero vamos a tener un evento sumamente interesante en la Asociación Mundial de Biomagnetismo, para que estén muy al pendiente de la página de SANEM, de la página de la asociación, que se inscriban a los grupos de Telegram de SANEM de la asociación, para que estén informados, para que accedan a los materiales y demás. Va a estar buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar obviamente de estos temas, ¿no? Y bueno, esperen el anuncio oficial, no sé si me estoy adelantando, y probablemente sí, pero bueno, ya estoy muy emocionado por este evento del próximo viernes. Les quiero mucho, gracias por acompañarnos, estamos en comunicación, la grabación la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, y como dicen, por ahí suscríbanse, compartan, comenten, que ayuda mucho a que se difunda esta información. Ya saben, el tema de los algoritmos y todo eso, que luego son temas importantes. Estamos haciendo así como muy sin tantas presentaciones y así, porque ya me caché que los videos que me censuras es cuando pones muchas presentaciones, como que tienen para cachar más imágenes que otra cosa para censurar. Entonces, pues bueno, uno, pues medianamente no soy una cara tan conocida, tengo esa ventaja, y lo que digo, no cualquiera lo entiende, por eso siempre he dicho, si yo me encuentro un robot inteligente que entienda de lo que hablo, mis respetos para el robot. Esto es para humanos. Yo le hablo del corazón del ser humano, le hablo a esa parte profunda de mí, desde ahí les hablo a ustedes, ¿no? Y yo sé que ahí nos entendemos. A veces mi lenguaje es un poco complicado, pero creo que en el fondo sabemos de lo que hablamos, ¿no? Eso es nada más mi onda científica, pero a la mera, ese aparente complicado, si le dan una vuelta al video otra vez, me cae que nos vamos a ir entendiendo. Bueno. Gracias y estamos en comunicación. Nos vemos, no sé si antes, pero seguro el próximo jueves a la 1 de México y las otras horas allá con ustedes. Hasta pronto.